No existe una obligación legal de informar si en una vivienda ocurrieron muertes violentas o fenómenos paranormales antes de ser alquilada o vendida. Estas propiedades suelen ofrecerse a precios muy bajos, y algunos arrendadores incluso hacen remodelaciones rápidas para encubrir su historial, como pintar paredes o cambiar pisos. Es recomendable investigar el pasado de cualquier inmueble con precio demasiado bueno para ser verdad. Yo tenía 10 años cuando esto ocurrió. Era en los años 80 y vivía en la ciudad junto con mi madre y mi hermana bebé, que tenía 3 meses de edad. Cuando mi hermanita nació, mi padre se sintió abrumado, o al menos eso era lo que mi mamá nos decía. Sintió que era demasiado, y una noche, cuando todos dormíamos, se fue y jamás lo volvimos a ver. Mi madre se quedó sola prácticamente de la noche a la mañana, y tuvo que encontrar la manera de mantenernos. Incluso cuando mi padre estaba, no teníamos dinero suficiente. Comúnmente íbamos de cuarto en cuarto, viviendo al límite mes a mes. Para mí eso era una vida normal, pues no conocía nada más. Pensaba que todos vivían así. No iba a la escuela, no tanto porque no pudieran pagarla, sino porque mi madre no tenía el tiempo para inscribirme o para nada, la verdad. Además, al estar sola, ahora tenía que tener múltiples trabajos, no solo para poder pagar un lugar donde quedarnos, sino también para comer. Además de que mi hermana era alérgica a la leche materna, por lo que tenía que comprar una fórmula especial, la cual era muy costosa. Mi madre debía trabajar prácticamente día y noche, por lo que yo era la responsable de mi hermanita. Entendía la situación y, como dije antes, estaba acostumbrada a esa vida, por lo que cuando me dieron esa responsabilidad ni siquiera le pregunté. Pensaba que era mi obligación ayudar a mi mamá y, hasta cierto punto, aún lo creo. A pesar de que mi madre trabajaba mucho, no podíamos mantenernos del todo. Te diré que nos íbamos de los cuartos porque los caseros se cansaban de esperarnos con las rentas, y eso no cambió cuando papá se fue. Ese fue el motivo por el que llegamos al departamento 8. No sé cómo mi madre se enteró de él ni nada, solo sé que llegamos allí. El casero nos había dado un ultimátum para que desalojáramos, pero esa vez, lejos de verse angustiada por saber en dónde nos quedaríamos, mi madre se veía bastante tranquila. Me aseguró que ya había alquilado un lugar, y como yo era bastante madura para mi edad, como solía decir ella, me contaba bastantes cosas. Fue entonces cuando me dijo que había encontrado un sitio muy bueno, un departamento de 3 habitaciones, por lo que yo podía tener mi propio cuarto, algo que jamás había tenido en mi vida. Estaba emocionada, y ella también me aseguró que era muy económico, incluso más de lo que ella se hubiera podido imaginar. También mencionó que el dueño insistió mucho en rentarlo rápido, muy barato, y trataba de convencerla a toda costa. Incluso le había dicho que el primer mes era gratis, algo que mi madre no dudó en aceptar de inmediato. Así podría ponerse al corriente y comenzar a ahorrar para estar allí mucho tiempo. También me contó que los vecinos de otros departamentos, cuando vieron que ella iba a rentar el lugar, la miraron con algo de lástima, pero no le dio mucha importancia. Su aspecto en ese momento de su vida era suficiente para que la gente la mirara así. Fue así como llegamos al departamento 8. Mi mamá tenía razón, era amplio, más grande que cualquier lugar donde nos habíamos quedado antes. De hecho, las pocas pertenencias que teníamos no alcanzaban a llenar nada de ese lugar, haciéndolo parecer algo vacío, pero no nos importaba. También algo que me emocionó mucho fue ver que había una tina, como las que veía en las películas. Noté que las paredes del baño estaban casi recién pintadas, lo cual pude notar porque aún olían bastante a pintura fresca. Además, encontré los botes que habían usado para hacerlo, como si estuvieran apresurados. Mi madre me aseguró que tal vez el anterior inquilino había hecho algunos daños, y para que se viera un poco mejor le pusieron pintura, lo cual tenía mucho sentido para mí en ese momento. Durante 2 días todo estuvo increíble. Tenía mi propio cuarto, el cual se veía vacío, y dormí en un viejo saco de dormir, pues no tenía una cama. A pesar de eso, me sentía totalmente fascinada por vivir allí. Sentía que tenía un hogar,
La rutina no cambió mucho. Yo continuaba atendiendo a mi hermanita en todo, pues mi madre salía prácticamente desde las 7 de la mañana, dejando el desayuno preparado, y volvía casi a las 10 de la noche. Yo tenía que hacerme cargo de todas las necesidades de mi hermana. Ya estaba bastante acostumbrada a esto, pero algo que sí me llamaba la atención era que desde que habíamos llegado allí, mi hermana solía llorar más siempre que la dejaba sola en su habitación. Ella soltaba llanto casi enseguida. También había notado algunas ronchas en su piel cuando la bañaba. Eran ronchas que se veían mal, pero solo era cuestión de un par de horas para que se quitaran. No pensé en molestar a mi madre con ellas, ni siquiera parecía incomodarle y pensé que no era nada importante. Una vecina de los departamentos de arriba vino a vernos un par de veces mientras mi madre no estaba. Parecía algo preocupada por nosotras al principio, y me hacía preguntas extrañas, como si pasaba mucho tiempo sola o si acaso había visto algo raro. Estaba muy insistente pensando si todo estaba en orden conmigo y mi hermanita. Yo le aseguraba que sí, y solía llevarnos algo de comida y ropa para ambas. Creo que pasó exactamente una semana antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas. Antes de eso, sí había notado algunas cosas, como que yo solía despertar todos los días a las 2:24 de la mañana, sin excepción desde que llegamos. Era una hora exacta. Siempre que miraba mi reloj despertador, era esa hora. Es por eso que la grabé en mi memoria, porque fue todos los días y sin ninguna explicación. No me despertaba asustada ni nada, simplemente despertaba de la nada. También veía a alguien pasar por la puerta de mi cuarto. Yo tenía un poco de miedo a la oscuridad, y como solo podíamos dejar una luz encendida durante la noche, la del pasillo, dejaba mi puerta abierta para no quedarme en la oscuridad. Antes de poder dormir de nuevo, veía como alguien pasaba por la puerta. Era una mujer, la cual siempre juré que era mi madre, que iba a ver a mi hermanita por las noches y luego regresaba a su cama. Nunca me puse a pensar eso, pero después de que sucediera todos los días, sin excepción, sí me pareció raro. Incluso más de una vez llegué a llamar a mi madre cuando pasaba, diciéndole que sí estaba bien, pero ella no contestaba. Solo seguía caminando y podía escuchar cómo iba al baño. Se escuchaba la puerta abriéndose y luego cerrándose. Nunca escuchaba cuando salía, pero siempre creí que era porque me quedaba dormida antes. Eran cosas así, pequeños ruidos o portazos. Yo siempre asumí que era el aire. Nunca fui una niña supersticiosa ni nada por el estilo. A pesar de que amaba las películas de terror, siempre creí que todo tenía una explicación lógica. Tenía suficientes problemas reales como para preocuparme por fantasmas o cosas así. Todo siempre debía tener una explicación para mí, y por eso, a las primeras señales, nunca hice nada ni dije nada al respecto. Pero, como dije antes, esto fue escalando. Fue a la semana cuando comenzaron otras cosas que realmente dejaron de tener sentido para mí, y no pude encontrar ninguna explicación. Lo primero fue que mi hermanita tenía los pies amoratados. Mi madre me despertó molesta una mañana, muy temprano. Al parecer, había ido a darle de comer a mi hermanita y fue ahí cuando lo notó. Me preguntó qué había hecho porque se veía muy mal. Pensó que tal vez la había apretado demasiado los pies, pero yo le aseguré que no le había hecho nada. La cuidaba muy bien y la había acostado la noche anterior y estaba bien. A pesar de todo lo que le dije, mi madre no pareció creerme. Pensó que yo le había hecho algo, a pesar de que jamás lo haría. Me prohibió volver a hacerlo, y si acaso veía que tenía los pies así otra vez, habría horribles consecuencias para mí. Terminé simplemente aceptando lo que me dijo, pues supe que no importaba cuántas veces intentara explicarlo, no ganaría esa discusión. Para ella yo lo había hecho y no había vuelta de hoja. Otra de las cosas fueron los moretones en mi espalda. Era como si alguien me hubiera golpeado muy fuerte, como si hubiera caído. Los noté cuando me bañaba. Estaban solo en mi espalda, no en ninguna otra parte del cuerpo. No me dolían ni nada, pero sin duda me preocupaban un poco. También noté que la pintura del baño comenzaba a desprenderse. Era raro, como si la pintura seca se estuviera descarapelando.
Mi madre me decía que simplemente no la tocara, pues si lo hacía, tal vez el casero se molestaría y querría cobrarnos por pintarla de nuevo. Solía ignorarlo, aunque siempre que me metía a bañar un sentimiento horrible me invadía. Por eso trataba de hacerlo lo menos posible. Sentía que algo malo podría pasar si me tardaba demasiado. No sabía cómo explicarlo, pero sabía que algo iba a suceder. Algo que también noté fueron los gritos que sonaban cerca de las 8 de la noche. Eran gritos de una mujer. Estaban tan claros que sé que eran reales, porque mi hermanita comenzaba a llorar a esa hora. O la despertaba o simplemente se asustaba por ese sonido. Me daba mucho miedo no saber de dónde venían, sobre todo porque parecían venir de la casa, no de afuera ni de los departamentos cercanos. Algo que también me inquietaba era que ningún vecino parecía quejarse de esto. Era como si nadie, excepto yo, los escuchara. Mi madre, por su parte, parecía estar normal, aunque se veía cansada. También parecía un poco mejor. Ya no tenía que preocuparse tanto por la renta de ese mes. Y, al parecer, se sentía un poco mejor en cuanto a su aspecto. Eso fue suficiente motivo para que yo no dijera nada. No quería arruinar eso para mi mamá, además de que no quería creer que todos esos eventos tuvieran que ver con la casa, como si estuviera embrujada o algo así. Creía que debía haber una explicación, pero aún no podía encontrar ninguna. Fue un día que me encontraba barriendo la casa cuando decidí quitar una alfombra fea que estaba en la sala. No me gustaba porque siempre estaba sucia. Desde que llegamos se veía vieja y descuidada. Aunque mi madre decía que la dejáramos, yo no me sentía cómoda con ella. No teníamos una aspiradora ni nada para quitar toda la suciedad que se le quedaba. Pensé en moverla al menos para intentar sacudirla. Fue entonces cuando, al quitarla, vi algo raro. Debajo de la alfombra había algo dibujado. Una vez que la retiré completamente, pude ver mejor que era un pentagrama con un círculo, justo como en las películas. E incluso parecía haber restos de cera de veladora. Todo eso parecía tan surreal, como si hubiera salido de una película de terror. Pensé que el antiguo inquilino probablemente lo había dibujado como una broma o algo así, y que el dueño del lugar, al no poder despintarlo, simplemente lo había cubierto con la alfombra, aunque todo lo que estaba pasando hacía que esa explicación fuera cada vez menos creíble para mí. Ya no podía convencerme tan rápido como antes. Sabía que no podía hacer nada al respecto. Después de sacudir la alfombra, la volví a poner en su lugar. No quería que mi madre lo viera, pues temía que pensara que yo lo había dibujado. Recuerdo muy bien la primera noche que la vi. Desperté a la misma hora de siempre. Estaba un poco harta de esto cuando vi de nuevo pasar a mi madre frente a mi habitación. Le pregunté de nuevo qué pasaba, pero no obtuve ninguna respuesta. Me levanté y esa vez pude ver cómo la puerta del baño se cerraba tras ella muy despacio. Aunque estaba convencida de que era mi mamá, algo dentro de mí me decía que algo estaba mal, pero igual continué. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude escuchar algo que me dejó fría. Era un llanto, el llanto de una mujer. Le pregunté a mi mamá si estaba bien, al mismo tiempo que tocaba la puerta, pero no tuve ninguna respuesta. Quise abrir, pero la puerta parecía estar con llave. Pronto escuché algo que en ese momento no supe identificar bien, pero ahora sé que se escucha igual que un disparo. Me asusté mucho. Comencé a tocar la puerta y a forzarla, y para mi sorpresa se abrió de un momento a otro. Fue entonces cuando la vi. En la tina había una mujer que claramente no era mi mamá. Era una mujer un poco más vieja, con el pelo largo y negro. Se encontraba con los ojos cerrados, y en toda la pared había salpicado una sustancia rojiza que escurría. No podía ni siquiera saber cómo actuar cuando, de pronto, la mujer abrió los ojos, me miró directamente y sonrió. Grité tanto como mis pulmones me lo permitieron. Mi madre, quien se encontraba dormida, me escuchó, se despertó y fue a ver qué me pasaba. Yo ya había salido del baño para ese momento y no podía conjugar ni siquiera lo que había visto. Solo señalaba al baño temblando. Mi madre entró de inmediato para ver qué era, pero salió confundida diciéndome que ahí no había nada.
A pesar de que yo no quería entrar allí de nuevo, ella me llevó para enseñarme que no había nada, y efectivamente, cuando entré, no había nadie. Las paredes estaban bien, no había nada. Todo aquello no tenía sentido. Yo estaba segura de lo que había visto, pero intenté contarle a mi madre. Ella me dijo que probablemente lo había soñado, que era por ver tantas cosas de terror en la televisión, que solo estaba asustándome a mí misma. Al mismo tiempo, me dijo que tenía que trabajar al día siguiente y se iría a dormir otra vez. Desde esa vez, esa mujer dejó de ser discreta. Caminaba por los pasillos, de día o de noche, pero parecía que solo lo hacía cuando yo estaba sola o cuando nadie más podía verla más que yo. Vivir ahí se convirtió rápidamente en una pesadilla despierta. No tenía idea de cómo lidiar con eso, ni qué contarle a mi madre. Y, por si fuera poco, ella se encontraba muy molesta porque mi hermana no dejaba de tener los pies amoratados. En un principio sí que fui reprendida por ello, pero después de unos días mi madre se preocupó en serio y la llevó al doctor. No supieron decirle mucho al respecto, solo que tal vez era porque usaba calcetines apretados o que algo estaba lastimando sus pies. En los exámenes que le hicieron todo salía bien. Yo había intentado hablar con mi madre sobre lo que veía, pero siempre ella estaba muy cansada y me decía que todo estaba en mi cabeza, que solo eran historias que me inventaba por llamar la atención o por lo que veía en televisión. En ese momento me sentía simplemente sola, nadie podía ayudarme, y de cierta forma eso fue cierto. Todo concluyó una noche alrededor de las 8:30. Había recién logrado hacer que mi hermanita volviera a dormir, y yo estaba mirando la televisión en la sala. Siempre intentaba tener ruido para, de esta forma, poder ignorar cualquier otra cosa. Estaba muy metida en eso cuando, de pronto, escuché algo. No fue un llanto como tal, pero sí fue un quejido de mi hermana. Al principio pensé que no era nada, que tal vez solo se había volteado o algo así. No lloró, pero un sentimiento de que algo no estaba bien me invadió. Llámalo sexto sentido o como quieras, pero no me dejó tranquila hasta que decidí levantarme e ir al cuarto de mi hermanita para ver que estuviera bien. Un miedo me recorrió la espalda antes de que llegara a la puerta. Fue algo tan horrible que incluso pensé en no entrar al cuarto, porque en serio tenía mucho miedo, pero tuve que aguantarlo porque sabía que mi hermanita estaba del otro lado y podía estar en problemas. Además, yo sabía que algo malo habitaba esa casa, y reuniendo todo mi valor giré y abrí la puerta de golpe. Entonces, cuando la vi ahí de pie, estaba la mujer. Era muy pálida y tenía una horrenda marca en la cabeza. Sostenía a mi hermanita entre sus brazos y parecía estar apretándola muy fuerte. Pero por alguna razón mi hermana no lloraba. Solo me miraba, al igual que la mujer, quien de un momento a otro comenzó a sacudir a mi hermana como si fuera un muñeco de trapo. La sacudía hacia adelante y hacia atrás, muy rápido. Comencé a pedir ayuda, pues no sabía qué hacer, y afortunadamente mis gritos alertaron a los vecinos, quienes, no sé cómo, tal vez el casero de la casa abrió la puerta o algo así, porque en un instante tenía personas dentro de mi casa. La mujer soltó a mi hermana, que parecía estar inconsciente en su cuna, y simplemente se desvaneció. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Cuando las personas llegaron a donde yo estaba, me encontraron ahí, de pie, temblando. Incluso me había orinado encima sin darme cuenta. Puedo recordar cómo alguien me preguntaba si estaba bien mientras entraban a ver a mi hermana. Recuerdo cómo unas personas gritaron y luego la ambulancia y la policía llegaron. Fue todo muy rápido, muy confuso. Yo no tenía ni idea de cómo explicar eso. Mi madre nunca me perdonó lo que sucedió. Ella siempre me dijo que yo era la culpable de lo que pasó. Creyó que yo agité de esa forma a mi hermana hasta que perdió la vida. A pesar de que según los estudios que le hicieron, yo no podía tener la fuerza suficiente para hacer algo así. Los servicios sociales me llevaron y mi madre no hizo absolutamente nada por recuperarme. Hasta el día de hoy, cuando intento ponerme en contacto con ella me evita, está molesta, y de cierta forma yo puedo entenderlo.
Ella no vivió lo que yo viví. Ella no vio lo que yo vi. He investigado un poco, no me costó demasiado porque salió en las noticias. Ese departamento albergó a una mujer que no estaba muy bien mentalmente hablando. Según testimonios, aquella mujer practicaba brujería. Al parecer, los vecinos se quejaban mucho de los llantos de animales y olores raros que venían de allí. También aseguraban que esa mujer tenía un pacto con el diablo, pues solían escuchar cómo hablaba durante noches enteras con alguien que parecía tener la voz muy gruesa para ser ella misma imitando otra voz, pero nunca veían a nadie entrar o salir de allí. Ella se había quitado la vida en la bañera, donde yo también había estado algunas veces. Eso había pasado solo un par de semanas antes de que nosotros nos mudáramos. La pintura y las remodelaciones rápidas que hicieron fueron para cubrir todo lo que había sucedido. La oferta que le hicieron a mi madre fue para que no hiciera preguntas y aceptara rentarlo. No sé si el hombre lo hizo adrede sabiendo lo que pasaría o no. Yo espero que no haya sido así, pero lo que sí estoy segura es que gracias a eso, mi vida quedó arruinada para siempre. Probablemente más familias siguen alquilando ese lugar, siendo engañadas y atormentadas por aquella mujer del departamento 8. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.